Buenas noches, mi nombre es Lili Johanna Cedeñón, estudiante de primer semestre de agronomía y voy a realizar la tarea 2, que es identificar células de la comunidad de vida y los procesos celulares. Estas son las imágenes de las células que yo comparé, que fue la vegetal y la fúngica. Ahí debíamos escoger, como la célula principal que yo escogí fue la vegetal, entonces tocamos escoger un producto. El producto que yo escogí en este ocasión fue el plátano. Entonces aquí dice cómo funciona la fotosíntesis y o la glucólisis en el plátano. Bueno, la fotosíntesis en las células del plátano es recibida, transformada por las hojas como tal, y trae dos fases, se compone de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura o ciclo de Calvin. En la fase luminosa la luz solar es absorbida por la clorofila, se rompe el agua liberando oxígeno, electrones y protones. Se generan moléculas ATP y NADPH que serán usadas en la siguiente fase, o sea, en la fase oscura. En la fase oscura usamos CO2 del aire y la energía de ATP y de NADPH para formar glucosa. Esa glucosa puede ser almacenada como almidón en los plátanos verdes o usada para obtener energía más tarde. ¿Listo? La glucólisis en las células del plátano. Cuando el plátano madura, el almidón se convierte en azúcares simples como la glucosa y la fructuosa. La glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula del fruto y en otras partes de la planta. Bueno, eso quiere decir que eso es lo que hace que el plátano tenga sabor dulce, que se madure y que pueda tener ese sabor dulce que nosotros probamos. La etapa de la glucólisis. La glucosa se rompe en dos moléculas de pirabato, se producen en 2 de ATP, energía, y 2 de NADH, transportadores de electrones. Destino de los pirabatos. Si hay oxígeno, sigue el ciclo de Krebs en la mitocondria para generar más ATP, o sea, para generar más energía. Pero si casi no hay oxígeno como tal, entonces puede entrar en la fermentación y convirtiéndose en etanol o ácido láctico. Eso sucede si solamente no tiene suficiente oxígeno el fruto como tal. Entonces aquí la base para hacer la glucosa es las hojas, la fotosíntesis que genera la glucosa. Las hojas hacen fotosíntesis para producir glucosa. Entonces los frutos y otras partes de la hacen glucólisis para obtener energía de la glucosa almacenada. Las hojas atrapan la glucosa y las demás partes de la planta hacen glucólisis para poder comer. Aquí hay una explicación gráfica de cómo es el proceso, que a lo que toma el sol lleva los nutrientes a la raíz y a las otras partes de la planta para que ella pueda alimentarse. La siguiente pregunta que tenemos es cómo funciona la osmorregulación en el plátano. Bueno, la osmorregulación es un proceso clave para mantener el equilibrio del agua y los solutos dentro de las células, asegurándonos su función adecuada. Se basa en interacción de la pared celular y la membrana plasmática y vacuola. Bueno, la vacuola central presión de turgencia. Bueno, la vacuola como tal hace que la pared celular pueda transferir el agua hacia adentro o hacia afuera dependiendo de dónde la necesite. Dice que cuando la célula absorbe agua por ósmosis, la vacuola se llena y empuja contra la pared celular generando la presión de turgencia que mantiene la rigidez de la célula. Eso hace que no se vuelva, digamos, no se apachurre o no cambie de figura como tal la célula. Si hay pérdida de agua, la vacuola se contrae, en la célula, se vuelve flácida y se llamaría plasmosis, haciendo que las hojas o frutos pierdan firmeza. Entonces eso también daría
que la planta se marchitara como tal, si pierde mucha agua el plátano, las hojas y el fruto, pierde como la vigorosidad, la vida. Transporte de iones y ajustes osmáticos. La célula del plátano regula la entrada y salida de iones de potasio, calcio, perdón, pero sí, de potasio, etc., a través de proteínas de la membrana. Cuando hay exceso de solutos afuera, la célula puede acumular más solutos en su citoplasma para evitar la pérdida de agua. El efecto de los frutos del plátano. Durante la maduración el plátano acumula azúcar en sus células, lo que reduce el potencial hídrico y favorece la observación de agua. Si el plátano se almacena en un ambiente seco, su célula pierde agua, haciendo que el fruto se vuelva más blando y aguado. Bueno, eso quiere decir que para que tengamos un plátano siempre fresco, debemos mantenerlo en un lugar fresco, porque si hay mucho calor es probablemente que se deshidrate muy rápido y se nos ponga seco. Aquí hay una breve demostración de lo que les explicaba sobre la vacuola, el trabajo que hace y cómo queda y qué es lo que diferentes cambios de la vacuola para sostener la célula como tal. La siguiente pregunta era, ¿cómo funciona la respiración de las células en el plátano? La respiración anaeróbica con oxígeno y la respiración respiración anaeróbica sin oxígeno. Tiene dos tipos de respiración. Bueno, la respiración anaeróbica con oxígeno es cuando hay suficiente oxígeno y las células del plátano usan mitocondrias para descomponer la glucosa y obtener más energía de manera eficiente. Y la respiración anaeróbica es si la célula del plátano no tiene suficiente oxígeno, por ejemplo en los frutos almacenados en ambientes con poco oxígeno, usan la fermentación, proceso menos eficiente para obtener energía. Bueno, entonces eso nos dice que tiene dos tipos de respiración y que una sería la más tranquila y podría llevar su proceso como normal, y el otro sería un proceso acelerado porque no tiene suficiente energía para sostenerse bastante tiempo y entonces la mata empezaría a decaer. Que tengan buena noche, muchas gracias.